Mari, gracias. Hemos invitado al meteorólogo de la Universidad Nacional Agraria, La Molina, Alexis Ibáñez, para que nos ayude con la seriedad del caso a dimensionar y entender lo que está pasando. Buenos días, doctor Ibáñez. Buenos días, ¿cómo está? Estamos asustados. Lo primero, esto no tiene nada que ver con la alerta de tsunami, con el terremoto en Rusia. Por favor, eso es importante aclararlo. Sí, buenos días. En general, este evento meteorológico no tiene que ver con el tsunami, son dos condiciones diferentes y yo te diría que la población no se alarme sobre esta situación y vamos a tratar de explicar cuál es el origen de este ¿Es evento. solo coincidencia? Sí, ha sido una cuestión de coincidencia. Normalmente, como ustedes lo han dicho y todas las personas han mencionado, durante el mes de agosto el viento empieza a intensificarse, por eso es que la mayoría de gente siempre han volado cometas, siempre se ha observado para la fecha de Santa Rosa también una intensidad importante, solo que este año normalmente las condiciones oceanoatmosféricas han ido variando de un evento cálido a un evento neutro y entonces normalmente el océano del Perú está muy frío y eso genera que nuestra atmósfera sea muy estable y que el comportamiento de los vientos sea bajo. Pero en este año nosotros tuvimos algunos eventos particulares, por ejemplo, cuando a inicios del invierno empezaron a haber estas épocas de llovizna muy marcadas, sí, claro, que se debieron justo a la incursión de masas de aire frías de la Antártida, que llegaban al continente y avanzaban sobre nuestro territorio. Incluso se dieron varios casos de friajes. Estas lluvias intensas, esas garúas intensas en Lima. Efectivamente, ¿no? Esas justamente fueron porque la atmósfera estaba muy estable, y entonces el contenido de humedad que tenemos en la atmósfera se ha ido condensando y provocaba estos ¿Y eso qué tiene que ver primero, antes de llegar a Lima, digamos, estos vientos, paracas, está bien dicho, o sea, es correcto llamarle paracas a lo que ha ocurrido en Ica, y en Arequipa y en Tacna? ¿Eso tiene que ver con el nombre de nuestra cultura, que significa tormenta de arena? Efectivamente, el nombre es tal cual, el nombre fue acuñado justamente por esta presencia es una brisa de mar, ¿no? O sea, el viento viene del mar y se produce porque el mar es frío y la superficie de la tierra en la mañana pues es mucho más alta que el agua fría y entonces el viento se va a mover del mar hacia el continente y al desplazarse de esa forma, de acuerdo a su intensidad, va a levantar el polvo. Claro, o sea, las paracas son usuales en Ica, Arequipa, pero ¿por qué con esta intensidad, en las zonas donde usualmente se producen, y por qué han llegado hasta Huaral o inclusive en el norte? O sea, ¿por qué tanta descentralización, digamos? Ya, lo que nosotros, para que la atmósfera de la costa de Perú sea muy estable, tenemos un sistema de alta presión que se llama el anticiclón del Pacífico Sur. Entonces, cuando ese anticiclón está posesionado de forma intensa, los vientos en general son vientos calmos, ¿no? No se produce tanto intercambio. Pero tanto alboroto, digamos. En este momento lo que ha habido es que, si observamos algunos mapas en los últimos días, ese anticiclón como que se ha ido debilitando y se ha trasladado más hacia el oeste, hacia la Oceanía, y entonces ese campo de presión que teníamos sobre la costa se ha ido debilitando. O sea, era una contención. Claro. Normalmente ese anticiclón genera vientos que van paralelos a la costa, ¿no? Y que normalmente se llaman los vientos alisios, pero esa condición de que el campo de presión se ha ido debilitando y se ha difuminado en un campo mucho más extenso, ha generado que justamente la presencia de esos vientos que van de la costa hacia al continente sean más intensos, y eso también está generando que tengamos días con brillo solar. O sea, todas las últimas 2 semanas ha ocurrido eso, y esa condición, digamos, que no es regular. Más bien, cuando empezó el invierno, para nosotros era que venían esas masas de aire frías, ¿no? Se formaban lo que nosotros llamamos los frentes en la zona de Chile, y que luego generaban estas condiciones de cielo cubierto y de lloviznas permanentes, ¿no? Ahora bien, ¿qué le diría a la ciudadanía, no? Porque son imágenes bíblicas, como se dice, no apocalípticas, esas tormentas de arena que son usuales, pero no con esta intensidad. Las imágenes que nos han mostrado nuestros corresponsales, las comentábamos con Mari, acaba de mostrarlas Mari, son aterradoras, o sea, digamos, aterradoras, sí, asustan. Sí, bueno,
Felizmente el Servicio de Meteorología está haciendo monitoreo permanente, ¿no? Y han sacado alertas que son bastante precisas, ¿no? Sacaron una alerta que es por 3 días, donde vamos a tener vientos, y por eso que se ha lanzado una alerta naranja. O sea, ¿van a haber vientos el fin de semana? Sí, van a haber vientos. ¿Pueden haber episodios como los que hemos visto o incluso más intensos? Yo creo que más intensos no, pero sí deben haber vientos de una regular intensidad, menores a las que se han observado, pero han sido producto justamente de tener días soleados. La energía que se ha acumulado en el continente ha permitido que estos vientos sean mucho más fuertes, pero también estamos viendo que ahora en las mañanas se están produciendo momentos en los cuales el cielo está cubierto, lo cual genera un cambio en el balance de energía que puede ayudar a que esto amaine, pero de todas maneras hay que estar alerta, sobre todo las viviendas que son más afectadas son aquellas que son de material más precario, claro, ¿no? O sea, porque la intensidad va a afectar más en pero hemos visto que se cayó un tanque de agua, ¿no? Y eso, claro, puede afectar también calaminas, techos. Efectivamente, porque nosotros no hemos... ¿Qué distritos eran los más vulnerables, digamos? Normalmente los distritos donde el viento es más intenso son los que están hacia la zona este de Lima, ¿no? Ate, La Molina. Entonces, normalmente porque es en esa zona, digamos, el efecto de la atmósfera estable se reduce y entonces normalmente el viento va a tender a ser más intenso. ¿Y esto tiene que ver con el cambio climático también? Lo que sí tiene que ver con el cambio climático es ese aumento de temperatura, porque normalmente los veranos en el hemisferio norte han ido incrementándose. Cada año hemos ido rompiendo récords, el año pasado y este año han sido los veranos más cálidos de la historia. ¿En el hemisferio norte? En el hemisferio norte, pero en general eso afecta a todo el planeta y tenemos esa condición de que cada vez la temperatura del planeta es más alta. Y al haber una temperatura más alta, esta condición para que se exacerben los eventos que normalmente observamos van a tender a ser un poco más intensos. Le pregunto porque, como habíamos conversado antes de la entrevista, lo que he estado leyendo es que son las tormentas de arena más potentes de que se tenga memoria. Yo no estaría tan seguro porque hay registros en la zona de Paracas, justamente hacia inicios del año 2000, hubieron eventos que tuvieron una duración de más de 6 horas continuas, o sea que más o menos los vientos empezaban a las 10 de la mañana y terminaban sobre las 4 o 4 y media de la tarde, ¿no? Ahora el periodo ha sido un poco más corto, pero también ha sido más intenso y por eso quizás todo el material acumulado de varios años que está de la arena, porque ha habido varios años que los Paracas han sido débiles. Ajá. Entonces, al haberse acumulado el material, al haber un evento más intenso, pues se ha observado un mayor más escándalo, por decirlo de una manera, más escándalo. Ahora bien, tenemos un mapa ahí, no sé si nos puede explicar, a neófitos como nosotros, estamos viendo ahí, ¿qué es lo blanco, por decirlo? Lo blanco es la nubosidad que existe sobre la costa del Perú y lo que podemos observar es que la mayor parte de la costa está descubierta, ¿no? Si observamos, no hay nubosidad. Entonces, al no haber nubosidad, la energía que se puede almacenar en el suelo es mucho mayor y eso va a generar que la fuerza con la que el viento se va a desplazar desde el océano hacia el continente va a ser más intensa. Mientras esta diferencia de temperatura sea mayor, los vientos van a ser más fuertes y eso va a ser apoyado porque tenemos días sin nubosidad y con mayor brillo solar. ¿Y el fin de semana, según su pronóstico, va a haber sol o no? De acuerdo, lo que dicen es que el anticiclón se viene con todo. De acuerdo a lo que el CENAMI ya emitió y los modelos numéricos que se han establecido, debe mantenerse esta condición de brillo solar por lo menos unos 4 días, 3 días más. 4 días más y eso favorece pues los vientos. Siempre y cuando, como digo, o sea, eso va a ser atenuado en cuanto esta nubosidad se pueda posicionar mejor sobre el continente y entonces esa diferencia de temperatura, ese calor que se acumula aquí en la costa va a ser un poco menor. Es inevitable la asociación supersticiosa, lo veíamos en los informes que presentó Mari, entre esta tormenta de arena y movimientos sísmicos, ¿no? Sí, normalmente ha sido, digamos, una situación raras, que no están relacionados unos con otros, pero normalmente la gente lo ha asociado a eso, sobre todo porque históricamente muchos terremotos han ocurrido en el mes de agosto. Ya.
y normalmente Uno hay hace como unas asociaciones. asociaciones que se van dando, pero no es una situación regular. O sea, que quede clarísimo, por favor, doctor Ibáñez, no tiene nada que ver esto con... No es que hay más posibilidades de que haya un terremoto por los vientos o que tenga que ver con el tsunami, el terremoto en Rusia. No, por favor. ha sido una coincidencia muy particular y como digo, ¿por qué se asocia? Porque en los mayores terremotos en la historia del Perú han ocurrido normalmente en los meses de agosto y entonces existe esa asociación. Perfecto, doctor Ibáñez, muchas gracias por desasnarnos, ¿no? Muy amable, muchas gracias, Mari, contigo.